Bien, empezamos entonces con la tercera parte de la clase, ¿sí? Cuénteme, estaba preguntando si habían dudas para concluir este primer proceso de explicación del ajuste del inventario de mercancía. Pregunto. No, profe. ¿No? Claro. Bien, me vengo para acá. Le voy a pasar esto por el grupo de Telegram. ¿Qué les acabo de pasar, muchachos? Les acabo de pasar 25% de evaluación, ejercicios prácticos sobre tema número 1 y tema número 2, fenómeno inflacionario y clasificación de rubros contables, que va a consistir en qué? En hacer un video, ¿sí? A través de YouTube, perdón, ya va, les mandé cuál. Ay, no, les mandé el que no era, perdón. Es este, ya va, ya les mando el que es. Este es el otro. Ya se lo voy a pasar, dame un segundo. Este es el de la segunda evaluación, este es el ejercicio. Bueno, de todas maneras lo tienen ahí, pero para que no se vayan a confundir, les prefiero mandar el otro. Ok, este sí es. Tema 1. Perfecto. Ya va. 3:21. Perfecto. ¿Le llegó al grupo de WhatsApp? Pregunto. Exposiciones 25%, tema 1, fenómeno inflacionario y clasificación de rubros contables con entrega el 11/11 del 2021. Y entonces en este caso me van a presentar un video. Yo les voy a mandar en un correo electrónico todas las indicaciones de cómo van a presentar ese video a través de un correo electrónico que voy a evaluar de ese video. Y vamos a tratar de buscar ejemplos prácticos en el contexto del contenido del tema número 1 y el tema número 2 que tiene que ver con el fenómeno inflacionario y la clasificación de las partidas monetarias y no monetarias y los ejemplos que puedan determinarse de eso. Esa actividad vale ¿cuánto? 25%, es la primera entonces actividad acumulativa que vamos a tener entonces de tributación 2, ¿ok? El tiempo del video máximo y mínimo de duración va a ser determinado precisamente a través de ese correo electrónico que voy a enviarles, ¿sí? Entonces, eso es interesante que ustedes pues tengan esa información allí. Cualquier duda al respecto, también por favor me lo hacen saber, pero es interesante que les haga llegar también esa información el día de hoy porque forma parte de ese contexto evaluativo. Es muy fácil en ese video. Quiero que por encima les adelanto, se vea la persona en el momento de que está desarrollándola. Puede utilizar cualquier herramienta de soporte para explicar su ejercicio o lo que quiera compartir. El video se va a colocar en YouTube, lo van a subir en YouTube, no dejen para el último día para subirlo porque a veces los videos son pesados y demoran en subir. Lo van a colocar allí y van a enviar ese enlace tanto a mi correo electrónico como a el grupo de Telegram para que los demás compañeros lo puedan colocar. Lo van a colocar en las características de público para que todo el mundo pueda revisar su video, eso es obligatorio, y sobre todo sus compañeros y cuál es entonces la interacción que se va a generar de eso. Voy a evaluar dentro de ese video la presencia de cada uno de ustedes, el léxico que vayan a utilizar, el lenguaje técnico que ustedes vayan a utilizar para ese proceso. Y una de las cosas que voy a evaluar es que no voy a permitir que lean absolutamente láminas. Eso no me interesa. Me interesa que razonen la información que están dentro del contenido en las láminas que ustedes coloquen, si van a trabajar con láminas o con pizarrón o bueno, dependiendo del recurso didáctico que ustedes quieran colocar.
Eso entonces es parte de esa primera evaluación que vamos a tener de tributación 1. ¿Dudas hasta ahora? Profe, ¿es individual o grupal? Individual. Todas las actividades conmigo son individuales, excepto la última práctica que hago en el tema 2, perdón, en el segundo parcial, al final, que tiene que ver con impuestos municipales, y tengo rato que no la hago porque el año pasado por el tema pandemia no pude realizarla, entonces eso es un poco complicado. El año pasado la idea es que pues ustedes interactúen, pero entonces para que compartan material y todo eso, se hagan los dos grupos de discusión, no fue posible. Ahorita que tenemos clases presenciales, habrá que ver de aquí al segundo parcial si es posible entonces hacer esa actividad, o si no, pues seguimos trabajando en línea como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Dudas? Pregunten. Profe, ¿todos los temas son distintos o todos vamos a exponer de lo mismo? No van a trabajar de lo mismo esta vez. Quiero ver precisamente quién va más allá en los dos temas. Es algo demasiado sencillo. Material de eso hay infinidad de cosas. Voy a tratar de ver inclusive todo desde el contexto comparativo. La actualización en Venezuela, obviamente a través de una hiperinflación que vivimos, pues es algo increíble, pero hay ejemplos grandiosos en Argentina, cuando fue la crisis de Argentina de hiperinflación. Tenemos México, que también tiene o tuvo algunos problemas inflacionarios bastante importantes. España tiene problemas inflacionarios en la actualidad. Entonces es interesante que tomemos esos cálculos, cómo lo hace cada uno de esos países. Al final van a ver que es lo mismo que nosotros tenemos que realizar, y hay mucha bibliografía al respecto. ¿Levantó la mano quién? Miguel, cuéntame, Miguel. Hola, profe, buenos días. Buen día. Disculpe, no sé si ya lo explicó. El ajuste inicial por inflación, ¿cómo lo calculo, profe? Es lo que estamos haciendo en este momento para el primer periodo económico de la empresa. Estamos empezando a calcularlo, Miguel. Hasta ahora solamente estamos calculando la cédula de inventario. Ok. Falta todavía todas las demás cédulas porque va a depender de la cantidad de activos no monetarios que correspondan para este periodo. Jaime, cuéntame. Profesor, me acaba de entrar una pequeña duda, creo que va a ser complicada, porque existe inflación, existe estanflación y existe deflación, ¿verdad? ¿Es correcto? En caso tal de que nuestro país entrase en el proceso de deflación y se hiciera el recálculo, entonces se invertirían los pasos, ¿cierto? O sea, el BCE No, el procedimiento es el mismo, solamente que el factor de actualización que va a aparecer acá, sí, el de 32.65.155 va a cambiar. ¿Por qué? Porque el IPC histórico va a ser mayor al IPC final. O sea, ¿qué va a pasar? Empezará entonces a ser negativo el factor de actualización, pero el procedimiento es exactamente igual, Jaime. Listo, profe. ¿Sí lo Gracias. ves? ¿Por qué? Sí. Porque al final el indicador lo que va a pasar es que el 1 va a cambiar de valor. En lugar de subir el final, pues entonces va a disminuir, va a ser mayor el histórico. Pero el procedimiento técnico es el mismo. Y eso le pasa, por ejemplo, a China o a Japón. Gracias, Entonces, profesor. en Esa era la lugar duda que de tenía. haber aumento de inflación, Jaime, va a haber disminución, va a haber una pérdida fiscal. No hay utilidad fiscal, sino hay pérdida fiscal. Pero el procedimiento técnico es igual. ¿Ves que no era tan difícil? ¿Dudas? Sigo preguntando. Sigo entonces. Bueno, regresamos. Regreso inicialmente entonces al estado financiero. La primera cuenta que trabajé fue inventario de mercancía. ¿Cuál es la segunda cuenta que vamos a trabajar entonces? Otros activos, ¿y cuál más? Propiedad, planta. Profe, pero Equipo. yo creo que profe, yo no sé si me perdí o no, pero estoy igual que Miguel. El ajuste inicial por inflación, ¿ya lo hicimos o no? Porque El si lo ajuste hicimos me inicial por perdí. inflación es el que estamos haciendo, Delia. Ok. Solamente que acabamos de empezar en este caso con la primera cuenta de ese ajuste inicial por inflación, que es ¿cuál? El inventario de mercancía. ¿Ok?
O sea, no lo hemos terminado de hacer. Lo vamos a hacer cuando realmente calculemos si hay utilidad o hay pérdida fiscal. Por ahora vamos partida por partida haciendo cada una de las cédulas de ajuste inicial. Pregunto, ¿qué cédulas vamos a trabajar entonces ahora? Se las envía al grupo de Telegram. Hemos trabajado la de inventario de mercancía. ¿Cuáles vienen? Otros activos corrientes, activos no corrientes, propiedad, planta de equipo. Eso es correcto, eso es correcto. Esas son las cédulas entonces que vamos a trabajar en este momento. Bien, vamos entonces a buscar entonces la cédula de activos. Tengo la cédula de activos de ajuste inicial por inflación al 31/12 del año 2019. Tengo el nombre de la empresa, el número de RIF de la empresa, en este caso es un fondo de comercio, una persona natural. Tengo la base del año 2007 con base 100, si es correcto, y vamos a tener aquí una serie de información que inicialmente visualmente usted dice, uy, profesor, eso se ve como muy complicado, son como muchos números. Vamos a ver que al final todos esos números no son nada del otro mundo, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces aquí de diferente a la cédula anterior? Que aquí nosotros, cada uno de esos activos va a tener una fecha de adquisición diferente. Por ejemplo, si yo tengo entonces una empresa y esa empresa es una fábrica productora de jabón, entonces puede que yo tenga diferentes máquinas. Una máquina para el encapaquetado que la compré en diciembre del año 2019. Una máquina para el proceso de mezclado que la compré en enero del año 2019. Una computadora para la oficina que la compré en el mes de agosto. Y también compré unos escritorios que los compré en octubre. ¿Qué les quiero decir con eso? Es muy probable que todos esos activos hayan sido adquiridos en fechas diferentes. Entonces, en esa hoja de examen, esto es un examen que yo hice en algún momento, sí, a algún estudiante, en este momento que está aquí, yo les estoy colocando una serie de información aquí arriba donde dice notas, ¿lo ven? ¿Cuál es la primera nota que aparece allí que dice nota 15? Fecha de adquisición del inventario inicial. ¿Cuál es la segunda nota? Fecha de Fecha adquisición de de otros adquisición de activos. otros activos. La siguiente, Fecha de adquisición de propiedad, planta y equipo. y la siguiente, Por pagar proveedores de supermercado. ajá, y deuda adquirida y un plan de, No se alcanza a ver. Ajá, esto. Deuda adquirida y con plazo al 2/4/2020. ok. Muchachos, yo siempre les voy a colocar en eso que va a ser el examen de ustedes, eso que ustedes están leyendo es la hojita que yo les entrego de mi examen para resolverlo. Ese es el primer parcial. Siempre ha sido mi primer parcial. ¿Sí es correcto? Mire que cuentas claras conservan amistades. Si alguien me pregunta una vez, profesor, ¿cómo es su examen? Ese es mi examen. Yo les entrego eso y ustedes calculan todo lo demás. Normal. Ahí están las premisas de cada una de las cosas. Ustedes aquí saben, ojo, para efectos académicos, muchachos, generalmente yo les coloco una sola fecha de propiedad, planta y equipos, pero en la vida real quiero aclararles que eso no es así. Si ustedes tienen una clínica, yo quiero que ustedes me digan Policlínica Táchira si todos los activos de solamente el primer piso de Policlínica Táchira los compraron el mismo día. ¿Ustedes qué dicen? En realidad todos los días se está comprando. En realidad todos los días se está comprando. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen que tener ustedes guardado y documentado como gerentes de una empresa los activos que ustedes van comprando, porque todos esos activos hay que calcularles que el ajuste fiscal al momento del cierre de ejercicio económico, y sobre la base de esos activos, ¿qué va a suceder, Jaime? Que va a haber un proceso inflacionario que hay que calcular, y de eso también va a determinar usted como gerente si la empresa está ganando o perdiendo plata, no contablemente, sino fiscalmente a través de ese factor de actualización, que es lo que les estoy tratando de enseñar el día de hoy o en estas últimas clases que vamos trabajando. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Vamos a ver si eso es verdad. Regreso acá. ¿A quién no he escuchado hoy? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, a Oriana le pregunté. A ver, Ambul, cuénteme. Profe,
¿Sí? Le escucho. Profesor, disculpe, lo que pasa es que cuando usted estaba explicando de la actividad acumulativa, no logré entrar a la videollamada a tiempo y entré ya a la mitad del proceso que usted estaba explicando, entonces no me quedó muy claro qué es lo que tenemos que realizar. Tranquilo que vas a recibir un correo electrónico con todas las instrucciones de lo que habíamos dicho allí y aparte vas a poder ver la clase en diferido y ahí está toda la explicación. Así, o sea que todo está grabado, ¿vale? Gracias, Pregunto profesor. en referencia a la cédula fiscal. A ver, vamos con Ramírez Norielva. Pregunto lo siguiente. ¿De dónde saqué la fecha de otros activos del día 3/1 del 2019 que aparece aquí en la cédula? La voy a colocar en amarillo. Profe, de la información que usted nos da en el parcial. De la información que yo le doy en el parcial. ¿Y en la vida real de dónde la sacas, Norielva? ¿Dónde se le ocurre que la va a sacar? De las notas. De las notas, de los estados financieros. Tú eres la gerente de la empresa. ¿De dónde la sacas? A ver, De las Merly. ¿Cómo, Norielva? Merly Prato, a ver, ayúdale a Norielva. ¿De dónde sacaría usted esa información? Profe, eso vendrían las facturas. Eso es correcto. De la Esa es la información que respuesta. yo como gerente tengo que guardar cuando compre los activos. ¿Y de dónde está? Acaba de decirlo Norielva, en las facturas de compra, en las facturas de adquisición de cada uno de los activos. Esos activos hay facturas que son de gastos, hay facturas que tienen que ver con los costos operativos y hay facturas que tienen que ver con el inventario de la mercancía y hay facturas que tienen que ver con los activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, a través de esa factura yo voy a tener allí como documento base la fecha de adquisición de cada uno de los activos. Es interesante entonces que ustedes esas facturas las sepan clasificar. ¿Por qué? Porque en contabilidad seguramente todo el mundo dice, no, métalas aquí en la carpeta y eso va aquí en esta carpeta para que no se pierdan por orden cronológico. Pero yo quiero saber el día de mañana que usted tenga que sacar esa información para usted hacer un cálculo de ajuste fiscal y estén todas guardadas por orden cronológico. Allí busca usted en todas las facturas de una empresa que sea contribuyente especial con un gran movimiento de operaciones, las facturas de adquisición de un activo específico. Eso va a ser complicado. Entonces, ¿qué sugiero? Esas facturas vayan ustedes sacándole copia y van generando una carpeta adicional de propiedad, planta y equipo, una carpeta adicional de otros activos si tienen esas clasificaciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana que ustedes vayan a revisar o a generar ajustes a los estados financieros para efecto de toma de decisiones y determinar si hay utilidades o pérdidas en esos ejercicios económicos, lo hagan a través de ese proceso fácil y sencillo que es que ya tienen toda esa facturación clasificada en una carpeta para un fin específico, ¿sí? Bien, eso es una de las cosas que es interesante. ¿Qué tenemos entonces ahora en esta nueva cédula? Lo primero que tenemos es la descripción del activo, propiedad, planta y equipo y otros activos. ¿De dónde sacamos esa información? De acá, del estado de situación financiera. Obviamente tenemos entonces una partida de 204.860. Aquí es una partida genérica para efectos académicos, vuelvo y lo repito, pero en la vida real puede que esta partida contenga en la nota número 6 50 activos, 20 activos. Eso significa que en la cédula fiscal tengo que tener 50 renglones. ¿Por qué? Porque cada activo lo compré un día diferente. Por lo tanto, me va a generar un costo actualizado diferente porque tiene fechas de adquisiciones distintas. Eso queda claro, ¿verdad? Solo que para efectos académicos no les voy a pedir que ustedes hagan eso. Vamos a trabajar generalmente con 1, 2, 3 cuentas porque si no, imagínense en un examen cuando termina. Pero si ustedes revisan en la vida real una cédula fiscal, esa cédula fiscal puede tener cualquier cantidad de activos con fechas distintas, ¿ok? Solamente que esta pues se ve así bastante reducida porque vamos a trabajarla para efectos solamente de que ustedes aprendan a realizar el cálculo partida por partida. Ojo, tengo entonces una fecha de adquisición de propiedad, planta y equipo. Les preguntaba de dónde saqué esa información, de la factura de adquisición
de esa propiedad, planta y equipos. ¿Qué es lo que yo tengo en este caso? Según la cuenta que yo tengo aquí, tengo un vehículo que me costó para ese momento 794.965.000 bolívares. Eso es lo que aparece allí en ese estado de situación financiera. Ojo, y entonces tenemos una fecha que la estoy sacando acá de la información que yo les estoy dando, pero realmente ¿de dónde saco esa fecha? La saco de la factura de adquisición del vehículo, si el vehículo es nuevo, o de dónde más, o del documento notariado de compra del vehículo, donde tengo un monto del vehículo y tengo adicionalmente ¿qué? Una fecha de traspaso de propiedad de ese vehículo. Entonces, no todo va a estar en una factura. Puede suceder, por lo menos en el caso de los vehículos, que eso esté plasmado en dónde, en un documento notariado. Y si es un inmueble, ¿en dónde va a estar entonces eso? En el registro En de un inmobiliario. documento protocolizado de registro público. Eso es correcto, Jaime. Entonces, ahí vamos a tener en ese contexto de propiedad, planta y equipo diferentes documentos. Y no solamente el documento va a ser la factura, sino que puede ser un documento notariado o puede ser un documento registrado en donde esté toda la información. Ahí va a haber muchas cosas escritas en ese documento. ¿Qué me interesa de ese documento? El costo histórico y la fecha de compra de ese documento para hacer el proceso de revaluación. Ojo, ¿qué tengo aquí? Tengo IPC al cierre del ejercicio y tengo IPC de adquisición. ¿Cuál será el IPC de adquisición? El IPC al 8/2 del año 2019, al 8 de febrero de 2019. ¿De dónde lo sacaría? Pregunto, ¿quién me dice? Jorge. El IPC de... Tranquila, Delia. El IPC de febrero de ese año lo sacaríamos en la tabla del Banco Central de Venezuela. Perfecto, me voy a la tabla del Banco Central de Venezuela, año 2019, febrero 2019. ¿Cuál es el monto ahí, Jorge? 703.000 millones. Ajá. 259.098,2. Eso es correcto. Si ven entonces cómo lo estoy haciendo. Difícil, no. Voy a agarrar este monto que está a fecha de adquisición. Me voy a INPC, busco el mes de febrero, ¿sí? Voy a colocarle aquí febrero, lo voy a colocar en rojo para que no se olvide. ¿Sí ven? Febrero está en rojo, ¿sí? Que es el monto que yo estoy considerando. Y lo voy a llevar ¿a dónde? A la cédula de activos. Voy con otros activos que también lo puedo hacer en la misma cédula, Jorge. ¿De dónde saco entonces el monto de la fecha de adquisición? De enero 2019 también. De la enero tabla 2019. Entonces más me voy a la página del Banco Central de Venezuela y busco la de enero 2019 que está al ladito de febrero, ¿verdad que sí? Y ya tengo de dónde saqué el INPC de adquisición, tanto de la cuenta de otros activos como de la cuenta de propiedad, planta y equipos. Eso es correcto. ¿Qué más me falta, Jorge? Hallar entonces el INPC al cierre del ejercicio. ¿Sí es correcto? Sí. Ojo, ¿de dónde lo saco? Pues el ejercicio cierra el 31 de diciembre, entonces Perfecto, sacaríamos entonces quito esto, borro esto y me meto aquí más. Me voy entonces a Banco Central de Venezuela al 31 de diciembre, que es este monto que casi que ni siquiera lo podemos leer. Miren la diferencia de inflación que se va generando o la distorsión de la inflación. Pregunto, ¿es el mismo monto el de propiedad, perdón, es el mismo IPC de propiedad, planta y equipo al cierre de a otros activos, sí o no? Sí, profesor, porque es el mismo, Debería. el mismo cierre. Es el mismo cierre, Delia, eso es correcto, debería, como dice, sí, o sea, ahí no hay más nada que hacer. O sea, estamos cerrando las mismas partidas al mismo momento, si es correcto, entonces allí voy a colocar el mismo valor. Ojo, ¿y para qué me sirve todo lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Para hallar a quién? A este señor que se llama ¿cómo? Factor de actualización. ¿Y cómo lo hallamos? Dividiendo el final menos inicial. Excelente, Delia, eso es todo. Dividiendo el final dentro del inicial, ahí no hay más nada que hacer. Mire, final menos inicial igual lo otro.
Para el uno activo me va a dar 15,23,182. Y para el otro me va a dar ¿cuánto? 32,65,155. ¿Ven la diferencia? Claro, profesor, porque uno se compró en el primer mes y el otro se compró el segundo mes, por eso cambia el factor de actualización. Ok, y aquí está Uno lo cuenta completo. importante. Perfecto, Jaime. Y aquí está lo importante de lo que le decía hace rato. Si tenemos una empresa como, por ejemplo, Pasteurizadora Táchira, que es una industria grande, todos los días cambiaron o compramos los activos. Imagínense cómo será la cédula de propiedad, planta y equipo de esa empresa. Por favor, colabóreme con el audio. Jorge. Gracias. Ok. Lo que les trataba de decir, imagínense cómo será en la vida real hacer el cálculo de ajuste fiscal de una empresa que tiene pues cualquier cantidad de activos. Desde empezar por la oficina de una empresa, las computadoras fueron compradas en una fecha, las sillas de la oficina fueron compradas en fecha diferente. En fin, todas las cosas que están allí, hasta las impresoras, tienen fechas distintas. Eso significa que todos los activos van a tener un factor de actualización diferente. Dígame, Adbul, le escucho, levantaste la mano. Profesor, disculpe, en teoría, las adquisiciones más cercanas al cierre del ejercicio, el factor de autorización tiene que ser cada vez menor, ¿verdad? Si seguimos la lógica, Excelente ahí se ve pregunta y que razonamiento. Imagínese que yo haya comprado, Sileman, un activo el mismo 31 de diciembre, ¿sí? Vamos a suponer que la fecha de este es el 31 de diciembre. La fecha de adquisición, vamos a hacerlo. Mire, voy a cambiarla, me vengo para acá y la coloco al mismo 31 de diciembre. ¿Cuánto es el factor de actualización? 1. Todo número multiplicado por eso es igual, es 1, o sea, no va a haber cambio de valor, ¿sí? Si yo lo hubiera comprado el mes anterior, que es el ejemplo que usted me coloca, excelente su razonamiento, que sería noviembre, entonces aquí tenemos cuánto de variación, 1.315331 va a ser menor, eso significa que esa actualización va a ser mínima, en teoría. Ojo, eso en teoría debería de ser mínimo, pero nosotros vemos la variación, estamos hablando de una variación del 31,5. Si están viendo aquí en la pantalla la información que le estoy colocando, 31,5, que es el factor de porcentual de inflación que se dio entre noviembre de 2019 y diciembre de 2019. Obviamente estamos en un proceso inflacionario en Venezuela que se sale de todo pronóstico, pero en unas condiciones normales, si estuviéramos haciendo ese cálculo en Chile, si lo estuviéramos haciendo en Colombia, pues de repente sería el 0,02, 0,03, como sea, un monto que realmente no tendría mayor significado, ¿sí? entendido, profesor, gracias. Voy a regresar entonces al monto que estaba porque lo modifiqué, que era el del mes de enero del año 2019. Excelente pregunta, ¿no? De verdad, Silemán, gracias por esa pregunta porque estuvo muy interesante ese razonamiento. Perfecto. ¿Qué otra duda? Profesor, entonces, para facilitarnos al momento de las actualizaciones, sería mejor siempre mantener todo separado por meses. O sea, todas las facturas siempre mantenerlas separadas por mes. Eso es correcto. Todas las facturas de activos no monetarios, Jaime. Eso es una política de trabajo que usted tiene que tener en la empresa. ¿Por qué? Porque les estaba explicando. Usted por tener activos gana dinero. Imagínese que usted sea el gerente de una empresa como RIMAX y que RIMAX sea propietaria de puros bienes y raíces. ¿Usted con qué está ganando dinero? Seguramente con la compra y venta de bienes, claro que sí, eso va a generar una utilidad, una diferencia, ¿sí? Pero también con la revalorización de esos activos, ¿o no? Sí, profesor, eso es correcto. Entonces, ¿cómo hace usted para financieramente decir si la empresa está ganando o perdiendo dinero? Porque es que no se gana y se pierde dinero solamente con lo líquido, con el dinero que usted ve tangible en el banco, sino con muchas cosas de revalorización que tiene que ver con esos activos. Ahí está el detalle, como se dice. Continúo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a determinar los costos históricos.
Le pregunto en este caso a David Vivas, ¿de dónde saco los costos históricos? David. David está conectado, pero no está en clase. Vamos con Diego Morales. ¿De dónde Profe, saco los costos históricos? Ah, David, cuénteme, David. Histórico es el que Le escuchamos. escucha, profe. ¿Sí? El costo histórico es el que saco del Banco de Venezuela, ¿sí? El que sería como el año base. Del Banco de Venezuela, el costo histórico de 794 millones. A ver, Morales Diego, ¿qué me dicen? ¿De dónde ¿Me saco el escucha? monto? Sí, señor. El costo histórico sería del final del ejercicio, ¿sí? Ajá. Del ejercicio económico. Sí, señor. ¿De dónde lo saco? Ya, del estado de resultados, ¿sí? Del estado de resultados saco el monto de propiedad, planta y equipo. No, digo, del estado de situación financiera. Ok. Vamos entonces allá. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame, Diego. Aquí está el estado de situación financiera. ¿En dónde está ese monto? ¿En qué cuenta? En Tenía vehículos, ¿sí? en la cuenta de vehículo. Eso es correcto. Eso es lo que quería que más o menos me ubicaran. En la cuenta de vehículo, que tiene nota 7 al lado, tengo 794.965.000. Lo que quiero aquí es solamente que ustedes sepan en dónde ubican la información, muchachos. De eso consiste esta evaluación prácticamente. ¿Dónde consigo la información y cómo hago yo para graficarla? Entonces, de ahí sale el costo histórico de vehículo. ¿Y de dónde saldrá entonces el costo histórico de otros activos corrientes? Pues del mismo estado de situación financiera de la cuenta de otros activos corrientes. ¿Ok? De ahí entonces vamos a sacar los 204.860.000. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ya tenemos hasta ahora la fecha de adquisición, el IPC al cierre, el IPC de adquisición, hallamos el factor de actualización dividiendo el final menos el inicial y ahora tenemos los costos históricos. ¿Qué viene en la cédula, muchachos? ¿Qué viene? Hallar el costo histórico actualizado. ¿Cómo hallo el costo histórico actualizado? Multiplicando el costo histórico por el factor de actualización. Multiplicando estos dos, los coloco los dos en un color diferente. Vamos a colocárselos en ese color. ¿Ok? Multiplico esos dos valores que están acá y eso me genera entonces, ¿ahora qué? El nuevo costo histórico actualizado. ¿Dudas? ¿Puedo, por favor, repetir lo último que dijo, profe? Perfecto, Delia. Vamos a hallar cómo el costo histórico actualizado, Delia, igual que lo hicimos con el inventario. Vamos a multiplicar el costo histórico. Mire, le coloqué las dos casillas en el mismo color. El costo histórico, que es 794.965.000, ¿por cuánto? Por 15,23182, que fue el factor de actualización que hallamos. Y al final, ¿qué vamos a tener como resultado? Un nuevo costo histórico actualizado. ¿Lo ven? Sí, ya. ¿Quién lee esa cantidad del nuevo valor de el vehículo? $12.108.767.490,91 bolívares. Excelente. Entonces, estamos viendo cómo tenemos una serie de valores distintos, ¿sí? Que
me generan a mí el costo histórico actualizado. ¿Y qué más vamos a hacer con el costo o con otros activos corrientes? Igual voy a multiplicar entonces el costo histórico por el factor de actualización. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el factor de actualización es diferente. En el primer caso era 15,23182. Ahora estamos hablando de 32,65,155. Y acuérdense de la pregunta que hizo Suleiman hace rato, ¿sí? Él nos decía, profe, y entre menor sea la fecha de adquisición del cierre del ejercicio, pues se supone que sería menor. Claro, si hubiera sido noviembre, era 1 punto y algo. Si es comprado el mismo diciembre, ¿qué pasa? Mire, vamos a colocar el ejemplo. Vamos a cambiar la fecha de adquisición por como si fuera al mismo 31 de diciembre. ¿Cuál es el valor del costo actualizado? Pregunto. ¿Hay cambio de valor o no? Les pongo en amarillo las dos para que las vean. ¿Hay No cambio de existe valor? cambio. No existe cambio porque ¿Por qué? no hay, Porque no hay nada que multiplicar. Si multiplico 204.860 por 1, ¿qué sucede? Pues queda igual. Entonces la pregunta que hizo Suleiman fue buenísima. ¿Por qué? Porque nos planteó una forma de razonar y eso es lo que necesitamos de los gerentes de empresas, que piensen cómo es que varían cómo se generan los cambios de valor y cómo se hacen las revalorizaciones para saber si se está ganando o perdiendo dinero. Si vamos al final, mire, todo lo demás dio 0. ¿Por qué dio 0? Porque se supone que el factor de actualización era 1, no hubo cambio para ese periodo. Sí, más o menos vemos entonces el ejercicio claro allí. ¿Sí? Sí, Repito, profesor. me voy entonces a la fecha de adquisición y vuelvo a poner la que yo les había dado para el examen, llamémoslo así, que fue la del mes de enero. ¿Sí es correcto? ¿Sí? Y obviamente entonces allí sí hay una variación. Pregunto de algo que les dije hace un rato. ¿Hay una diferencia entre las cuentas en propiedad, planta y equipo o clasificadas dentro del contexto de propiedad, planta y equipo y clasificadas en dónde? En otros activos. ¿Cuál es? Que toda propiedad, planta y equipo, exceptuando los terrenos, tiene algo que se llama ¿cómo? Depreciación. Perfecto, depreciación. Entonces, si yo tengo que hacer cualquier cosa, tengo que revisar cuál es el monto de la depreciación. Entonces voy a tomar la depreciación histórica. ¿De dónde tomaré la depreciación histórica? El valor que nos da el estado de resultados. Estado de Eso justificación. es correcto. Entonces yo puedo revisar la cuenta de depreciación. ¿En dónde la consigo? Miren, la voy a colocar aquí en amarillo, el estado de resultados. ¿Sí servía el estado de resultados o no servía para yo poder hacer estos cálculos? Hace Sí, rato claro, con el profe. inventario, sí, porque ¿de dónde vamos a sacar el inventario inicial? El inventario final también está en el otro, pero no es el único lugar donde consigo el inicial. ¿Es en dónde? En el estado de resultados. Ahora, ¿dónde lo voy a sacar? De el gasto de depreciación, que es la depreciación del periodo. Ok, eso significa en la cédula de activos que voy a considerar esa depreciación. ¿Por qué? Porque si yo voy a actualizar el activo, el valor de lo que me costó el carro, también tengo que ver cuánto se depreció el carro. Entonces, así como aumento el valor del carro, debo aumentar el valor de la depreciación actualizada, porque tengo que actualizar las dos cosas y si no, no tiene sentido esto. Si es correcto, por esa razón, entonces, tomo esa información. ¿Por qué no hay depreciación en otros activos, Delia? Uy, profe, no, o sea, debería ser porque es terreno, supongo, ¿no? No, Pero no, porque no puedo ver al estar el... en otros activos es lo que les acabo de decir, Delia. Al estar en otros activos no hay depreciación. Toda cuenta de otros activos, después de que la clasifico a otros activos, no tiene depreciación. Se paraliza la depreciación. ¿Lo Listo, ves? ya queda claro. Perfecto. Entonces esas son las cosas que quiero que vayamos puntualizando. Perfecto. Tengo entonces depreciación acumulada. ¿Cómo hallo el factor de la depreciación acumulada? ¿Cómo creen ustedes que se halla? Igualito que hicimos el anterior. Vamos a multiplicar ese 1.324 por ¿cuánto? Por el factor de actualización que es 1523.182. Precisamente es lo que estamos haciendo acá en la siguiente casilla, perdón. ¿De dónde salen esos 20.166.935? De multiplicar 1.324.000 por